donde dije que determinar los límites, si los hay. Determinaremos los límites, si existen, mediante un enfoque gráfico, así como mediante una tabla de valores. Comencemos por graficar. La función f de x es igual a menos 6, dividido por la cantidad menos 4 más e elevada al poder de 1 dividido por x. Y he hecho este gráfico usando desmos.com. Para empezar, tenemos el límite de f de x a medida que x se aproxima a 0 desde el lado izquierdo o negativo. Comencemos por graficar en la línea vertical x es igual a 0, que es el eje y. Para este primer límite unilateral, solo nos acercamos a 0 desde el lado izquierdo o negativo, lo que significa que nos acercamos a 0 desde esta dirección. Observe a medida que nos acercamos. Y más cerca de x es igual a 0 desde el lado izquierdo o negativo, podemos ver que nos estamos acercando al valor, y o al valor de la función de 1.5. Que es el valor del límite cuando x se aproxima a 0 desde la izquierda. También podemos verificarlo mediante el uso de una tabla de valores mediante la introducción de valores x que acercarse a 0 desde la izquierda, o acercarse a 0 desde los valores que son menos de 0. Por ejemplo, podríamos introducir x es igual a 0.1. Y observe cómo la salida es casi 1.5, solo un poco más grande. Un valor x más cercano a 0, pero aún a la izquierda, sería negativo 0.01, y luego negativo 0.001. Observe cómo ambos valores x devuelven un valor de función de 1.5. En realidad, esto no es cierto. La calculadora es solo haciendo lo mejor que puede. El valor está muy cerca de 1.5. Que la calculadora da un valor de función de 1.5. Observe también cómo, cuando x es igual a 0, tenemos la división entre 0 y, por lo tanto, la función sería indefinido. No sería igual a el valor de la función 0, pero podemos ver, a medida que acercamiento x es igual a 0 a partir de valores inferiores a 0. El valor de la función se aproxima a 1.5. Que verifica el valor del límite unilateral. Y ahora volvamos a la gráfica. A continuación, tenemos el límite de f de x a medida que x se aproxima a 0 desde el lado derecho o positivo. Así que ahora nos acercamos a x igual a 0 a partir de valores mayores que 0, o desde la derecha, lo que significa que nos acercamos a 0 desde esta dirección. Y podemos ver, a medida que nos ponemos cada vez más cerca de 0 desde la derecha, nos acercamos al valor de la función o al valor y de 0. El límite de f de x a medida que x se aproxima a 0 desde la derecha o desde el positivo. Side es igual a 0. Y de nuevo, verifiquemos esto mediante una tabla de valores. Ahora nos acercamos a 0 a partir de valores superiores a 0. Por ejemplo, valores como 0.1, 0.01 y 0.001. Observe cómo estos valores se aproximan a 0 a partir de valores superiores a 0. Bueno, mirándola y valores o valores de función, observe cómo son muy pequeños. Aquí tenemos una notación científica de aproximadamente menos 2.7. Multiplicado por 10 a la potencia de menos 4. A medida que nos acercamos a 0, tenemos aproximadamente 2,2 veces 10 negativos a la potencia de 43 negativos. Observe cuando x es igual a 0.001, obtenemos un valor de función de 0, pero de nuevo, ese no es realmente el caso. Está tan cerca de 0, que la calculadora nos da un valor de función de 0. Pero podemos ver en la mesa, a medida que nos acercamos a 0 desde el lado positivo o lado derecho, los valores de la función se acercan a 0. Verificar este es el límite cuando x se aproxima a 0 desde la derecha. Y ahora, para el último límite, tenemos un límite general. Tenemos el límite de f de x cuando x se aproxima a 0. Para que este límite exista, debemos acercarnos el mismo valor de función desde la izquierda y la derecha de 0, que podemos ver tanto geográficamente como desde nuestro trabajo de las dos primeras partes. Este no es el caso. Y por lo tanto, el límite de f de x a medida que x se aproxima a 0 no existe, y entramos en el ne. Así que acabamos de analizar dos métodos para determinar estos límites, pero echemos un vistazo a un método más analítico para determinar estos límites. Por ejemplo, podríamos analizar el gráfico de igual a e elevado a la poder de 1 dividido por x. Observe cómo este es solo un término en el denominador de la función f de x. Pero al analizar el comportamiento de e a la potencia de 1 dividido por x, podríamos determinar estos límites más analíticos. Así, por ejemplo, volver hasta el primer límite unilateral, tenemos el límite a medida que x se acerca a 0 desde el lado izquierdo o negativo. Bueno, veamos qué hay sucediendo a la función, y es igual a e a la potencia de 1 dividido por x a medida que nos acercamos a 0 desde la izquierda. Bien, aquí x es igual a 0.
A medida que nos acercamos a cero el lado izquierdo o negativo, observe cómo el valor de la función de y es igual a la potencia de 1 dividido por x se aproxima a cero. Así que cuando nos acercamos a cero desde la izquierda, e a la potencia de 1 dividido por x se acerca a cero, lo que nos deja solo menos 6 dividido por menos 4. Que es el valor del límite. Simplificando, obtenemos 3,2, o como lo habíamos hecho antes, 1,5. Volviendo al segundo límite, tenemos el límite a medida que x se acerca a cero desde el lado derecho o positivo. De nuevo, para determinar este límite, veamos que lo que le está sucediendo ahí es igual a la poder de 1 dividido por x a medida que x se acerca desde el lado derecho o positivo. Observe cuando nos acercamos a cero desde el lado positivo o el derecho, que hasta la potencia de 1 dividido por x aumenta sin límite o acercándose al infinito. Así que si vuelvo a la función original, si a la potencia de 1 dividido por x se acerca a la infinidad positiva, tendríamos menos 6 dividido por un denominador creciente que se aproxima a la valor de función de 0. De nuevo, para la parte 100, tenemos el límite de f de x a medida que x se acerca a 0, lo cual no existe porque los límites de la izquierda y la derecha no se acercan al mismo valor de función. Por lo tanto, este sería otro enfoque que podríamos adoptar para determinar estos tres límites. Espero que te haya resultado útil.